Buenas noches, ¿cómo está todo? ¿Cómo está Pascual? Digo, Roberto de la Cruz. Muy bien todo, maestro, muy bien todo. Qué bueno, me alegro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, aquí. Se van a sorprender ustedes al final. Se van a sorprender. ¿Cómo puede ser que de 20 y pico, de 34 estudiantes vienen unos cuantos? No, se van a sorprender al final. Buenas, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se van a sorprender, les digo.
Está cantando, profesor. Así es, así es. De vez en cuando hay que, imagínese uno, Ah, bueno. de vez en cuando hay que, es mejor estar cantando. ¿Verdad que sí? Ah, sí, eso sí. Claro. Ya comenzamos, un segundo. Aquí estamos. Vamos a trabajar con ustedes 14. Solo hay 42. Les voy a decir esto. Después, como no vamos a estar hasta tan tarde, realmente, no entrar a tiempo va a tener su consecuencia. No lo voy a dejar entrar. No lo voy a dejar entrar. ¿Okay? No lo voy a dar entrada. Porque las cosas son, o sea, todo tiene su orden, su límite. No puede entrar a la hora que usted quiera. Esto que es tarde, ya es tarde. Que no la comenzamos antes porque yo tengo otro compromiso, pero debemos tratar siempre de comenzar algún poco antes y no después. ¿Ok? Vamos a continuar entonces donde quedamos allá, que seguíamos en las propiedades de las sustancias puras. Entonces vamos a ver esas propiedades ahora. ¿Ok? Solo hay 43, ahora hay 45, ya no entra más nadie. Lo siento, no lo voy a dar entrada. A lo mejor se acostumbran así a venir más temprano. ¿Ok? Porque esto es de noche. Y si tuviéramos que ir allá, ¿verdad que sí? Ahí está tratando Alfonso de entrar y tiene rato ahí y no acaba de estar. Me encanta. Cierra el micrófono, Pascual. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches, Francisco. Francisco Javier García. Usted no está preso de casualidad. Oye, ¿cómo pongo yo de frente? A lo mejor Francisco Javier no sabe. ¿Verdad? ¿Cómo es, profe? Que no lo estoy oyendo bien. Usted no sabe quién es Francisco Javier Oh, profesor, yo, Francisco Javier. García. No, ese no, ese es un tigre. Ese es un tigre. Sí. Así es. Así es. Yo soy piadoso. Usted es un santico. Está bien, vamos a ver. Vamos a comenzar de una vez. Okay. ¿Ok? Le daremos entrada a algunos. Depende de la hora que entren. ¿Ok? Vamos a seguir con lo que quedamos ayer. Usted recuerda que era la tabla de propiedad. Ahí llegamos. Si usted recuerda que vimos los diagramas, pero bueno, echarle un vistazo rápido así al diagrama PVT. Recuérdense que este diagrama es este que vemos acá, es presión, temperatura, pero aquí van los volúmenes. Entonces, y aquí están las propiedades. Este es el punto triple. El punto triple donde ocurren, donde están al mismo tiempo en sólido, líquido y gas. Sólido, líquido y gas. ¿Ok? Fíjense que esto es fusión. Acá, esto sería este punto triple, porque esta parte aquí es sólido.
¿Ve? Esta parte aquí es líquida y esto es vapor. Fíjense que el vapor cuando pasa a líquido a través de esta línea, se llama vaporización. Cuando el sólido pasa a gas a través de esta línea, se llama sublimación. Pero también cuando el líquido pasa a vapor por aquí, se llama vaporización. Pero cuando el vapor pasa al líquido, se llama condensación. Entonces, ven que tenemos todas las fases. Entonces, tenemos todos los cambios de fase, porque esta sustancia que dice, se contrae, esto es fusión, se contrae cuando se funde, se contrae al congelarse y se expande al congelarse. Cuando se congela, esa expansión al congelarse es muy notable en el agua. El agua es el único líquido, el único que se expande cuando se congela. Porque forma una estructura cristalina y se organizan las moléculas. Las moléculas se organizan con una estructura cristalina que quedan un poquito separados y por eso es que el agua se crece. ¿Ok? Entonces, la superficie de presión volumen específico, fíjense que no volumen general, es el volumen específico, o sea, volumen unitario, volumen unidad de masa. Fíjense, aquí nosotros tenemos esos tres estados que vimos allá. Aquí tenemos sólido, esto es sólido. Esta línea de presión, esto es volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Y este es el punto crítico. Esta línea que usted ve acá, es para presión y volumen. ¿Usted recuerda? Presión, volumen. Pero tenemos una parecida en temperatura y volumen. Y la temperatura, en vez de la presión constante, lo que se mantenía la temperatura constante. Cada una de estas líneas es a temperatura constante. Y cada una de estas líneas acá es a presión constante. Pero no sale la de acá. Entonces, porque ese corte que usted ve tridimensional le da los lugares donde hay dos estados a la vez. Por ejemplo, esto aquí, sólido líquido. Usted ve esta zona acá, sólido líquido, sólido. Esto es sólido líquido y esto es líquido. Esta zona es líquido. Este es el punto crítico. Recuérdense, esta es la línea triple donde está vapor, líquido y sólido. Porque esto es vapor sólido, línea triple y vapor líquido. Es un poco difícil usted visualizarla. Un poco difícil. A mayor temperatura, entonces va aumentando, va pasando de sólido a líquido a gas, hacia allá. Igual pasa con el sólido, que va aumentando de sólido a líquido hacia gas. Todo esto es gas o vapor de lo mismo. ¿Okay? Y esta que vemos acá, también la PVT, igual lo mismo, pero esta zona que usted ve aquí oscura es líquido, y aquí líquido punto crítico, es lo mismo, solo que el sólido de aquí, esto es para el agua, o sea, es cuando se expande al encogerse. Y esta es cuando se contrae al encogerse. Porque hay sustancias que al congelarse se encoge cuando se congela. Usted ve, esa línea que está aquí, que está discontinua, si ese pedacito que usted ve, que yo le marco acá por un lado, ese pedacito es que se encogió. Por eso el volumen bajó un poquito, usted ve. Y esta es que se expandió. Usted ve que el volumen era por aquí. Y el volumen aumentó un poquito y de aquí a este se expande o se congela. Y este se encoge o se congela. Este es del agua. El agua, este ocurre con el agua. Y este no. El agua no se expande, no se encoge. Se encogen los congelantes, o los que tienen temperatura de congelación bien baja, se encogen cuando se congelan. Se vuelve más pequeño. ¿Ok? Ya ustedes entonces que esa figura nos muestra que temperatura y volumen específico podrían considerarse como las variables independientes y tener como base P, que es la variable dependiente de la presión. Ahora vamos a ver las tablas de las propiedades. Porque eso es lo que a nosotros nos interesa principalmente, el
uso de las tablas de las propiedades para hacer los cálculos termodinámicos en base al cambio de las propiedades. Entonces, el cambio de estado es un cambio de propiedades. Y esas propiedades son las que definen la característica de un estado, las propiedades. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las sustancias, las relaciones entre sus propiedades termodinámicas son complejas. Para expresarla por medio de ecuaciones simples, o sea, es muy compleja. Como yo le dije allá en la clase, no vamos a tener una ecuación que combine todas las propiedades en una sola ecuación, sería muy compleja. No es que no pueda verla, porque hay algoritmos que lo pueden hacer más con una computadora muy veloz, o hasta con la computadora cuántica vamos a tener pronto. Por lo tanto, las propiedades suelen presentarse en forma de tabla que se desarrollan en laboratorio. Se desarrollan en laboratorio. Usted coge una sustancia, va midiendo su volumen y la temperatura, va tomando notas de las propiedades en la medida que usted lo va calentando, o lo va enfriando, o lo va comprimiendo, o lo va expandiendo. O sea, va tomando datos. Porque son de puntos específicos. Algunas propiedades se miden con facilidad, otras no se miden tan fácilmente. Por lo tanto, hay que calcularlas mediante relaciones que involucren propiedades que se puedan medir. Usted puede calcular una que no se puede medir a partir de unas que usted sí puede medir, pero conociendo una relación, o sea, alguna ecuación. Entonces, los resultados de esa medición y cálculo se presentan en las tablas con un formato conveniente. El siguiente análisis que vamos a utilizar las tablas de vapor de agua para mostrar el uso de esas propiedades termodinámicas. Para otras sustancias tienen sus propiedades. Cada sustancia tiene su tabla. Como yo les dije la otra vez, cada sustancia tiene su propia tabla, porque no sirve, la de vapor, por ejemplo, no sirve para freón 12, o no sirve para A34, A134, no sirve. ¿Por qué? Porque es otra sustancia. Recuerden que se entra con la presión de saturación o con la temperatura de saturación. Ese es el punto clave. ¿Ustedes recuerdan? Donde está el equilibrio de fase en la presión y temperatura de saturación, ahí es que se entra en la tabla. ¿Ok? Cada sustancia de la propiedad termodinámica, para cada sustancia, se listan en más de una tabla. ¿Por qué? Bueno, se prepara una para cada región de interés, porque es muy grande. O sea, como por ejemplo el vapor sobrecalentado, usted solamente trabaja con la parte de vapor sobrecalentado, porque no le interesa el líquido. O de líquido comprimido, o de saturación, donde está la mezcla. No, recuerden que saturación es esto aquí, que está la mezcla aquí. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Esa tabla se presenta atrás en el libro, lo vamos a ver tanto en el Sistema Internacional de Medida como en la inglesa, o sea, BTU y eso, o sea, el sistema inglés. Las que están en unidades inglesas tienen el mismo número que las que corresponden al sistema internacional, seguida de una letra E. Por ejemplo, si tiene la A6 del sistema internacional, tiene las A6E para indicar que es sistema inglés. Porque inglés es con E, English. Por ejemplo, se contienen las propiedades de vapor de agua sobrecalentado, la primera en unidades de sistema internacional y la segunda en las unidades de BTU, libra, grado Fahrenheit. Y la sistema internacional, kilojoule o kilocaloría por kilogramo por grado Kelvin, que son sistema internacional. Entonces, antes de eso vamos a definir algunas de una propiedad llamada entalpía. Ya nosotros, bueno, ustedes vamos a ver después lo que es la entropía. ¿Qué es la entalpía? Es importante eso. Fíjense, cuando usted calienta un fluido, aumenta su entalpía, porque aumenta su energía interna. Okay. El que examina la tabla va a dar cuenta de dos nuevas propiedades, que es la entalpía y la entropía
La entropía H y la entropía S. Nosotros aquí no vamos a ver la entropía. Vamos a verla para saber qué existe, pero no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar después en termodinámica 2 a partir del capítulo 6. Entonces, la entropía es una propiedad que está relacionada con la segunda ley de termodinámica. No se va a utilizar hasta el capítulo 7. ¿Ok? Pero aquí sí hay que introducir lo que es la entalpía. Recuerden que la entalpía es una medida de la energía interna. Porque la energía interna es mucho más significativa que la cinética o la potencial asociada a un proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar eso. Un análisis de cierto tipo de procesos, particularmente la generación de potencia y de refrigeración, con esta figurita que vamos a ver acá, a menudo se encuentra la combinación de propiedades de energía interna y presión por volumen específico. Entonces, que presión por volumen le da también potencia, trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, también tiene propiedades de unidades de kilojoule. Para simplificar y por conveniencia, esta combinación vamos a definirla como una propiedad nueva, que es la entalpía, que se va a representar por H. Dice que la entalpía va a ser igual a la energía interna a la presión por volumen. Esto es por unidad de masa, kilojoule por unidad de masa. O también la podemos ver la entalpía global, que es la energía interna total de toda la masa, más la presión por el volumen. Y va a ser el kilojoule, no kilojoule por kilogramo, porque esta es unitaria o específicas y esta es global. Entonces, tanto la entalpía H como la entalpía específica, la total como la específica, se indican simplemente como entalpía. Porque si usted tiene, qué sé yo, si usted tiene la entalpía de una sustancia y tiene la entalpía de cada gramo y tiene todos los gramos, usted va a tener multiplicar por los gramos. Usted convierte la chiquita en la grande multiplicando por la masa, eso es todo. Porque se va a aclarar eso cuando se use la tabla. Observe que las ecuaciones anteriores, esas dos que están ahí, son dimensionalmente homogéneas. Las dos dan kilojoule o kilojoule por kilogramo si es unitaria o específica. Es decir, que la unidad del producto, presión por volumen, difiere de la unidad de energía interna en un solo factor, que es el kilojoule, el kilogramo. ¿Verdad? Aquí vemos kilopascal por metro cúbico es un kilojoule. Kilopascal por metro cúbico es kilojoule por kilogramo es kilo por kilogramo. Bar por metro cúbico es 100 kilojoule. Milipascal por metro cúbico es 1000 kilojoule. Y PSI por pie cúbico en el sistema inglés es 0.18505 de P. Vamos a ver después los factores de conversión, que en este caso son 20.000. Bueno, usted divide eso entre eso y le va a dar el valor. Ese entre eso y le va a dar el valor. No son entre esto, le va a dar como 6.000. Bueno, no llega a 6, 5.000 ya, no llega a 6. ¿Okay? Por ejemplo, es fácil mostrar que un kilopascal por metro cúbico es un kilojoule. En alguna tabla no se incluye la energía interna, pero sí, pero se determina a partir de esa ecuación. Si usted no tiene la energía interna y tiene la entalpía y tiene la presión y el volumen específico, calcula la energía interna por ejemplo. O al revés, calcula la entalpía. El uso extendido de esa propiedad de entalpía se debe a Richard Mollier. Por eso el diagrama donde se presenta se llama diagrama de Mollier, porque él fue el que desarrolló ese diagrama. Vamos a mostrarlo. Estamos aquí en la página 127. Vamos a mostrar ese diagrama de Mollier. Vamos a ver las tablas. ¿Dónde está la tabla? Apéndice. Que estos apéndices son tremendos. Ahí debe estar aquí adelante para uno seleccionar ahí directamente uno de estos. ¿Verdad? Pero vamos a trabajar con algunos de ellos. Digo, vamos a trabajar con todos.
Entonces, los diagramas, vamos a pasar rápidamente. Usted ve la tabla, bueno, pues graficar esa tabla y desarrollar ese diagrama es una cuestión, eso no lo puede hacer. Y mire, esa gente lo hicieron a mano. Lo hicieron a mano. Entonces, este que está aquí, ese es el diagrama TS para el agua. El de Molière es ese, el diagrama Molière para el agua. Fíjense, aquí tenemos la entalpía y aquí tenemos la entropía. Está relacionada esas dos propiedades. La entropía está asociada a la segunda ley de termodinámica y la entropía a la primera ley de termodinámica. Y fíjense, aquí tenemos cada línea de estas que ustedes ven acá son de presión constante. La presión no cambia, ustedes así. Esa línea que están así para acá. Y estas líneas que están aquí son de temperatura constante. Este es el porcentaje de humedad en la interfase. Entonces esta parte de aquí es la interfase. Esta aquí es la interfase. De aquí a acá. Va aumentando aquí y aquí va vapor sobrecalentado. Y cada una de esas líneas es una presión constante. Una presión constante. Y esta va dando el valor de la entalpía aquí. A esa presión, a esta calidad, ya sea sobrecalentado, ya sea líquido o ya sea mezcla líquido y vapor. ¿Ven? Aquí estábamos en 127. Entonces, ese diagrama de Molière, ahí se reconoce la importancia de la ley interna en la presión por volumen en el análisis de una turbina. Por eso se deja esa parte de presión por volumen, porque el fluido se convierte en vapor y fácil se expande y fácil se comprime. Por eso esa parte es importante en la energía. Y la representación de las propiedades del vapor de agua en forma tabular y gráfica. O sea, la tabla que vimos atrás, también vino una gráfica del diagrama de Molière. Molière se refirió a este grupo, o sea, a energía interna, a la presión por volumen, como el contenido de calor y calor total. Esto era el contenido de calor o calor total. O sea, y calor total. Y los términos no eran muy congruentes con la terminología de esa época. Y se sustituyeron después por entalpía. Y entalpía es calentar. Pero por eso, como usted calienta, cualquier cosa aumenta su entalpía. Aumenta su energía interna. Aumenta su energía interna. Y si es un gas, la parte gaseosa, entonces el componente de presión por volumen. Porque no le aumenta la energía interna como calor. Cuando él comienza a expandirse, recuérdense que a temperatura constante. Por lo tanto, el calor que le entra, o sea, como es isotérmico, incluso los procesos isobáricos, hay cambio de presión y temperatura. Recuérdense cuando vimos los diagramas de presión constante, isobárico, temperatura constante, isotérmico, cuando el calor no entra o no sale, que es isobárico, ¿cómo es? Adiabático. Entonces, los procesos adiabáticos no es que no entra y sale calor, pero hay una expansión. Por lo tanto, hay cambio de energía interna, aunque no entre y salga calor. Por eso se agrega ese término, presión por volumen. ¿Ok? Vamos a ver entonces los estados de líquido y de vapor saturado. Y vamos a ver la tabla. Recuérdense que esa línea es la que está en la línea de saturación. En la línea de saturación. Antes a la izquierda de la línea de saturación está el líquido comprimido. Y después de la línea de saturación a la derecha está el vapor sobrecalentado. Pero toda la línea es vapor saturado y líquido saturado. Y fíjense que ese vapor saturado y líquido saturado es precisamente se define con la presión y temperatura de vapor. Porque está en equilibrio. La cantidad de moléculas, como yo le explicaba ya, de agua que se evapora, es igual a la cantidad de moléculas que se condensa en la superficie del líquido con el que esté en contacto. Eso va a depender de la presión, a qué temperatura se evapora. Por lo tanto, construir ese diagrama para diferentes presiones y temperaturas se determinó que la mezcla ya no existía en el punto crítico, donde no había líquido y gas al mismo tiempo, sino que todo era en un solo estado. Entonces, las propiedades del líquido saturado y del vapor saturado para el agua se enumeran en la tabla A4 y A5.
la de vapor líquido saturado y vapor saturado. Proporciona la misma información, pero con una única diferencia. La A4, las propiedades se enumeran a partir de la temperatura de saturación y la A5 a partir de la presión de saturación. Por lo tanto, es más conveniente usar la A4 cuando la tiene temperatura o la A5 con lo que tú tienes la presión. Hay un ejemplo, hay una figura aquí para nosotros ver cómo se usa la A4. La vamos a ver para que la conozcan ustedes. Aquí tenemos la temperatura, se entra con la temperatura. Pero cuando usted con la variable que usted entra, usted tiene números enteros, porque esos números enteros usted los controla en el laboratorio. Entonces, vamos a asumirle de 1 a 1. Aquí está de 5 en 5. Pero la presión de saturación a esa temperatura tiene fracciones. Y con una unidad que usted le aumente, si yo le tengo esos dos valores de 85 y 90 y asumimos un cambio lineal, usted puede interpolar cualquier valor entre. Por ejemplo, usted puede calcular para 86, para 87, para 38, 89, haciendo una interpolación lineal de aquí a aquí. Entonces, aquí tenemos el volumen específico del líquido y del vapor, saturado los dos, de la línea de saturación, en la línea de saturación. ¿Por qué? Porque los otros es distinto, los otros es la mezcla de los dos. Por lo tanto, usted tiene que tener el porciento de líquido para aplicarle ese porciento a este volumen específico y al otro porciento aplicarle este volumen específico. Porque ya es vapor a esa temperatura. Recuérdese que el cambio de fase no cambia la temperatura. Entonces, usted entra con la temperatura, busca la presión de saturación y lee los volúmenes específicos en la tabla. ¿Ok? De la tabla A4. Estamos en la 127, vamos a la tabla A4. Porque estamos estudiando las tablas. ¿No? Y la tabla A4, vamos a entrar, que verán, A2, A3. Usted ve que está A2. Aquí lo tienen E, porque son otras tablas. Aquí tenemos la A4. Fíjense que en la A4, vamos a quitar esto de acá. Nosotros vemos todos los datos que tenemos de las propiedades del agua. Agua saturada. Saturada. O sea que estos son valores saturados. Del líquido saturado y vapor saturado. Y para eso tenemos el volumen específico en metro cúbico por kilogramo. En la fase líquida y la fase gaseosa. A esta temperatura que le corresponde a esta presión de saturación. Y va de 5 en 5. Y si yo tengo, por ejemplo, 18, tengo que interpolar para buscar los volúmenes específicos, tengo que buscar interpolar estos. Pero tengo aquí la energía interna. La energía interna es U. ¿Te recuerdas? U, la energía interna para el líquido saturado, para el vapor saturado y este para la mezcla. Y este que está aquí para la mezcla, fíjese que este que está aquí es este menos este. Porque este es el vapor y este es el líquido. A este usted le resta este y le da este. De la mezcla. ¿Ves? Entonces, cuando tenemos a este, usted le resta este y le da este. Fíjense que cuando este está 0, estos dos son iguales. Y cuando este, bueno, ya te ve, este más este le da este. Porque es este es la mezcla, este es del gas y este es del líquido. Energía interna. Aquí tenemos la entalpía, que es lo que estamos mirando. Recuerden que esta es agua saturada. Tenemos líquido saturado, vapor saturado. No tenemos de la mezcla. Pero para diferentes valores, entonces interpolamos. Y aquí tenemos la entropía, que no la vamos a ver ahora. Entonces, que tenemos aquí energía interna, entalpía, entropía y volumen específico. ¿Okay? Ok, aquí tenemos volumen específico de líquido saturado, volumen específico de gas saturado y FG es la diferencia entre el volumen de gas y el volumen de líquido. La diferencia. Que también se puede calcular con la calidad. Lo vamos a ver.
Ok, la cantidad esta HFG, que es la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización, representa la cantidad necesaria para evaporar una masa de agua, ¿verdad? De masa unitaria de un líquido saturado a una temperatura, presión determinada. Disminuye cuando aumenta la temperatura, claro, disminuye. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la entalpía de vaporización. O la presión, cuando disminuye la presión también. Perdón, aumenta la presión porque se le hace más difícil. Y se vuelve cero en el punto crítico. O sea, no hay entalpía en el punto crítico. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo usando la tabla. ¿Ok? Un recipiente rígido tiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados. Dígame cuál es la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Tiene 50 kilogramos de agua, el envase. ¿Cómo calculamos el volumen? Porque no me lo han dicho. Ah, pero usted sabe que es agua a 90 grados. Entonces la tabla le va a decir si ya evapora ahí esa temperatura. ¿Entiendes? Bien, un recipiente, eso es lo que me dice, un recipiente rígido que tiene agua líquida saturada. Líquida saturada, o sea, la línea de saturación. Hay que determinar la presión de saturación y el volumen del recipiente. ¿Ok? Muy bien. Análisis. El estado de agua líquida saturada se muestra en el diagrama 3. Aquí tenemos, en este punto a 90 grados, acá, ese 90 grados, vamos a ver la tabla, que es de su presión de saturación. A 90 grados tenemos este volumen específico del líquido saturado, que está en la tabla. Del líquido saturado, volumen específico. O sea, los metros cúbicos por kilogramo. ¿Okay? Entonces, puesto que en el recipiente existe condiciones de saturación, la presión debe ser la presión de saturación a 90 grados. Muy bien. Yo debí abrir el libro en otra pestaña para no ir allá a la tabla y tenerla siempre a mano ahí. Lo voy a hacer ahora. Ok, cuando viene 90 acá, tiene 90 una presión de saturación de 70.183 kPa. Vamos a verlo de una vez para ver los datos que tenemos como saturación y el líquido saturado. Este es su volumen específico. Ustedes. Es el volumen específico del agua a esa temperatura, saturada a esa temperatura, a esta presión de saturación. Este valor. ¿Okay? Eso es lo que me piden. Ok, fíjense en los datos. Esta es la presión de saturación que la vimos en una tabla A4 en kPa y el volumen específico es 0.009 metros cúbicos por kilogramo también de la tabla. Entonces el volumen total del recipiente va a ser los kilogramos por su volumen específico. Ok.